Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acudir en esta no lluviosa mañana de domingo, por ahora, por acudir a esta conferencia. Muchísimas gracias a la Fundación por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y, por supuesto, a María Pilar por su presentación, porque siempre es un orgullo. Bueno, como ya les ha adelantado María Pilar, la obra de la que vamos a hablar hoy es La Natividad de Federico Barocci. Y es que como estamos ya en unas fechas, pues que ya se está notando la alegría propia de la festividad que estaremos celebrando en una semana, la Navidad, pues bueno, me parecía una obra que era bastante oportuna para usar la mañana de hoy y pasar un rato juntos. A ver. Como bien saben, en el museo tenemos pues, multitud de ejemplos de natividades o de adoraciones. Pero realmente me he decantado por este ejemplo de Barocci, porque quizás pues, muchos de ustedes hayan paseado por las salas del museo y no hayan reparado en ella. Actualmente se encuentra, como les ha dicho María Pilar, en la sala 49, en la Galería Central. Y su autor, Barocci, pues a lo mejor es un poquito más desconocido que otros artistas de los que estamos más acostumbrados a hablar cuando estamos hablando de las colecciones del museo. Pero sin duda es uno de los más interesantes que tenemos aquí. Federico Fiori, llamado el Barocci, nació en Urbino, lugar que sin duda le sonará a todos ustedes porque también es el lugar de origen de Rafael unos 50 años antes. Como ha dicho María Pilar, efectivamente es compañero de sala de Barocci aquí en el museo. Y esta ubicación, pues, por supuesto, es acertada, ya que Barocci pertenece, podríamos decir incluso que empieza, una generación de pintores a finales de ese siglo XVI que están haciendo un cambio en el canon de la pintura italiana. Están haciendo un arte que se está alejando de lo que había establecido Miguel Ángel y se están acercando más pues, a artistas, como ya he dicho, como Rafael, como Tiziano o como Correggio, al cual volveremos a mencionar y del cual también pueden ver alguna obra en esta sala 49. Además, estoy segura que a todos ustedes les sonará que dentro de esta generación pues, hay otros nombres, como por ejemplo Annibale Carracci, al que el museo pues, ha dedicado hace unos meses una exposición y que sé de buena tinta que muchos de ustedes han podido visitar. En definitiva, estamos ante un artista pues, que va a influir en la sensibilidad de grandes maestros que vendrán después, como es Rubens. Pero además es que si han visto ustedes la exposición que se celebra ahora dedicada a Zobel, han visto que es un artista que sigue teniendo influencia siglos después, ya que vemos que alguna obra de la que hay en la exposición de Zobel está inspirada en obra de Barocci. Por lo tanto, su influencia pues, es claramente innegable. Les decía, pues, que este artista del que estamos hablando hoy nació en Urbino, una ciudad italiana, y pertenece a la provincia de Pesaro y Urbino, y nació en 1535. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis cuando estamos hablando de esta ciudad para entender la importancia de esta provincia en el marco cronológico en el que nos estamos moviendo, en ese siglo XVI. Lo que ocurre en este momento es que la provincia está gobernada por la familia de la Rovere. Y en ese momento el Estado mantiene una política, podríamos decir, de supervivencia, en la que dependen de la protección española. Este hecho es clave para entender por qué la obra está ahora dentro de las colecciones del Museo del Prado. En ese momento, el duque de Urbino, Francisco María de la Rovere, que tenemos aquí un retrato hecho por el propio Barocci, pues se había criado en la corte de Felipe II, por lo tanto se había criado aquí en España. Pero había tenido que volver a Urbino para casarse con Lucrecia de Este y tras la muerte de su padre, pues había tenido que heredar el ducado de Urbino. ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, pues que este matrimonio necesitaba un heredero varón para poder continuar con el ducado y que siguiese perteneciendo a la familia. Porque si no, lo que pasaba es que Roma estaba atenta porque estaba demandando la devolución
de lo que había sido en su momento el señorío de los Montefeltro. Les voy adelantando que finalmente Francisco María de la Rovere II, tras un breve paréntesis, acabará siendo el último miembro de la familia que mantendrá el ducado. Pero bueno, esa historia ya es para otro momento. Me he referido antes a Barocci como un artista pues, bastante interesante, quizá incluso un poco misterioso, pero bueno, algunos datos básicos de su biografía pues sí que los tenemos. Nace en el seno de una familia de artistas, relojeros, fabricantes de instrumentos de precisión, donde bueno, cabría destacar su bisabuelo, Ambrosio, que fue escultor y fue el que se estableció en Urbino para trabajar en la decoración de lo que sería el Palacio Ducal. Dejamos pues en el mapa marcado Urbino y conviene señalar también Roma. Podemos presumir pues, que crecer en una ciudad tan rica en arte renacentista influiría en un joven, Barocci, que pinta sus primeras obras para la Catedral de Urbino. Pinta este Martirio de San Sebastián en torno a 1557-1558. Es decir, lo pinta con poco más de 20 años. Más tarde decide probar suerte y trasladarse a Roma, un movimiento pues, bastante acertado para cualquier artista del momento. Ahí en Roma se le encomienda la decoración de la casita de Pío IV y este fue un encargo pues, que le valió enorme éxito y fama. Sin embargo, no todo fueron celebraciones durante su estancia en Roma. Y aquí viene el hecho que cambiará el carácter del artista para el resto de su vida. En Roma, Barocci sufre lo que él cree que es un intento de envenenamiento pues, por parte de uno de sus compañeros que pues, estaría celoso de su éxito. Barocci entonces, tras este intento de envenenamiento, pues, decide dejar la ciudad y vuelve a Urbino, lugar que ya no va a volver a abandonar. Se dice incluso que llegó a rechazar la invitación de Felipe II para acudir al Escorial y participar en la decoración de palacio, aunque realmente no existe documentación al respecto, pero bueno, esto nos daría una idea de lo seguro que estaba Barocci de su decisión de no volver a salir de su ciudad natal. Ahora bien, ¿fue Barocci verdaderamente envenenado? No lo podemos saber. Quizás simplemente enfermó. Hoy en día se cree que podría haber sufrido una úlcera duodenal que lo habría pues, incapacitado. Pero realmente es que no nos debe importar qué fue lo que realmente pasó, sino lo que Barocci cree que le pasó. Muchos tildan a este artista pues, de hipocondriaco y ponen este ejemplo, este episodio, pues, del culmen de esa hipocondría. Pero como les he adelantado, este hecho es importante no solo porque hace pues, lo que les he dicho, que el artista vuelva a su lugar de origen y ya no quiera volver a salir, sino por su manera de trabajar. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué habría pasado si Barocci hubiese permanecido en Roma? ¿Qué encargos habría conseguido? Jamás lo sabremos. No solo va a volver a Urbino, sino que, como les he dicho, su manera de trabajar va a cambiar. Para empezar, va a abandonar toda actividad artística durante unos años y no va a ser hasta 1565 cuando la retome. Es entonces cuando se data su obra maestra de juventud, que es este Descendimiento de la Cruz, que lo hace para la capilla de San Bernardino en la Catedral de Perugia. Como ven, aunque está en Urbino, sigue aceptando encargos para otros lugares. Y también seguirá haciendo encargos, por ejemplo, para la capital. Que no esté en Roma no significa que no siga trabajando para Roma. Y hará obras como, por ejemplo, la presentación de la Virgen en el templo para la Iglesia Nueva. Barocci finalmente va a morir en 1612, en Urbino, a la edad de 77 años. Bueno, ¿y cómo afecta este episodio de Roma en esa manera de trabajar? Abandona la actividad, luego la retoma, vemos que sigue haciendo algunos encargos, pero su modo de trabajo cambia, porque el artista es que produce obras con una gran lentitud. Su salud, de acuerdo con él, su salud solo le permite trabajar unas pocas horas por la mañana y unas pocas horas por la tarde. Sin embargo, podríamos considerar que esto va a acabar jugando a su favor,
porque esta exclusividad, ¿no? Un artista tan exclusivo, es tan difícil conseguir obra suya, sumado a su maestría, pues lo va a convertir en un artista verdaderamente codiciado dentro del panorama artístico del momento. No voy a entretenerme en mencionar pues, más ejemplos de obras del artista, porque ya quiero centrarme en la obra que nos ha reunido a todos hoy aquí. Y para ello, pues quiero hacerlo abordando pues, unas preguntas básicas que nos debemos hacer siempre que queremos conocer algo en profundidad. Algunas de ellas, pues creo que ustedes ya las pueden deducir con lo que les he contado hasta ahora, ¿no? ¿Quién es el artista? ¿Dónde fue hecha la obra? Y nos vamos a quedar con las más interesantes, que son estas de aquí, y vamos a comenzar con el cuándo y el por qué. Y vamos a dejar las más jugosas, digamos, para el final. Vamos a hablar ahora de cuándo se realiza esta pintura y por qué podemos contar con ella en nuestra colección. Bien, en origen, pues Barocci va a pintar esta Natividad para el duque de Urbino, que ya le conocemos, Francisco María de la Rovere II, y la pinta en 1597. Se tiene constancia de un pago de 272 escudos en el 16 de agosto de ese mismo año por una Natividad, por lo tanto se deduce que estamos hablando de esta obra. Sin embargo, casi una década más tarde, en 1604, el duque de Sesa, que es el mayordomo mayor de la reina Margarita de Austria, va a mandar una carta y va a preguntar a Bernardo Maschi, que es el embajador en España del duque, le pregunta por noticias sobre Barocci. Eso realmente es una orden, velada, pero una orden, por parte de la reina, la esposa de Felipe III, pues para obtener obra del artista. Esto es trasladado al duque en una carta del embajador con fecha 4 de septiembre de ese mismo año. Y el duque, bueno, cuando recibe esta carta, se esfuerza por encontrar una obra apropiada para la reina. Sin embargo, se da cuenta rápidamente que pues, un nuevo encargo al artista es imposible, es impensable. Primero, por los años que tiene ya el artista y segundo, por los tiempos de ejecución y sus continuos achaques de salud. Sin embargo, no era la primera vez que al duque se le pedía obra de este artista. En 1588, el duque ya le había regalado a Felipe II una tabla que hoy se identifica con esta que tenemos en pantalla, con la vocación de San Andrés y San Pedro, y que se colocaría en el Escorial. De esta tabla sabemos que llega el 12 de noviembre de 1588 y es bastante curioso porque llega a la tabla y llegan también instrucciones del propio Barocci sobre el modo adecuado para ver el cuadro, apreciarlo, optimizar la luz y se expone de esa manera ante el monarca. La obra pues, es apreciada por el rey, por la corte y Maschi, sin embargo, le menciona al duque en una carta que los mal hablados y los envidiosos no han dejado de criticarle, al artista, que el Cristo tenía que ser de estatura mayor y que San Andrés habría sido más proporcionado con una pierna más delgada. Se la pongo en pantalla, decidan ustedes si están de acuerdo con esos mal hablados y envidiosos de la época. Esos comentarios entenderán ustedes pues, que molestan sobremanera a Francisco María, ¿no? Que había regalado esta obra con toda su ilusión. Por lo tanto, cuando se presenta esta oportunidad de mandar otra obra del artista, el duque deja claro que, bueno, que evidentemente lo va a hacer, manda una carta fechada el 9 de octubre, pero dentro de esa carta también comenta que, bueno, que se va a privar de mala gana de una obra y que solo lo va a hacer si el cuadro fuera reconocido y estimado cuanto merece. Se ve aquí que el duque sigue dolido ante los comentarios que había recibido por el regalo anterior. Pero bueno, estarán de acuerdo conmigo que una petición real, por muy velada que sea, es inteligente cumplirla. Sobre todo si, como ya hemos mencionado, la supervivencia del Estado pues depende del favor de estos monarcas. Por contra, unos años antes ya se le había pedido al duque otra obra del artista, en 1590,
Pero esta vez no lo habían hecho los monarcas, sino que había sido el tercer conde de Chinchón, que era el secretario de Felipe II, y le había pedido una obra para el convento de las Clarisas en Chinchón. Como no era una orden que venía directamente de los reyes, en ese momento pues, se optó por mandar una obra de un discípulo, porque es que, insisto, los tiempos de ejecución de Barocci no eran los ideales. Entonces, pues este tipo de peticiones había que tener cuidado con ellas. Pero bueno, el caso que nos ocupa es claramente especial. Y bueno, aunque el duque se ve que todavía está dolido por las críticas que había recibido, pues bueno, cumple. Decide prescindir una obra de su colección, no había otra manera de hacerlo, y en ese momento además es que era la única que tenía el artista, luego ya le encargará otra, pero en ese momento era la única. Por lo tanto, tras el intercambio de un par de misivas más, pues el 2 de marzo, la obra parte de Pesaro con una carta que va dirigida a Maschi, otra que va dirigida al duque de Sesa y una tercera carta que va dirigida a su tío, al cardenal Giulio de la Rovere, que se encontraba en Génova, porque la obra pasa por esta ciudad de camino a España. Y es finalmente, en junio de 1605, pues ya les digo, apenas un año después de que la reina haya mostrado interés por tener una obra de Barocci, ya la tiene en su posesión. Y la verdad es que tenemos mucha suerte porque se conservan varias cartas de Maschi al duque y en estas cartas le describe la acogida de la obra por parte de la reina pues para paliar esas preocupaciones que tenía el duque. Y el embajador pues cuenta en esa carta cómo, tras haber obtenido permiso para entrar en la sala de la reina, en el palacio, en el Escorial, estaba también el duque de Sesa, pues bueno, la reina sale de la habitación, intercambian unas palabras en alemán, que era la lengua que más manejaba la reina, le presenta la obra y en la carta nos cuenta así. Tomé luego la pintura y la desenrollé, o mejor dicho, desenvolví, y mandé que la cogieran 2 personas y que la mantuvieran extendida e iluminada con la luz más conveniente. Acuérdense que Barocci era muy insistente en que había que verlo con la luz apropiada. Su Majestad puso su mirada en la pintura y comentó, «Muy buena es». Y concluyó, «Muy buena es esta pintura, por cierto, y muy alegre y devota». Quédense con esto. Volviéndose a mí, añadió, «Vos podréis certificar al duque que me he holgado mucho con este regalo que me ha enviado, el cual me ha parecido muy bien y que así se lo agradezco mucho. Yo mandaré que se os dé las respuestas de las cartas». De la obra sabemos también que la reina la colgó en su cámara y que el 2 de julio efectivamente escribió al duque pues agradeciendo este regalo. Si seguimos buscando referencias de la obra, para encontrar una mención individualizada vamos a tener que esperar en los inventarios reales hasta el inventario de Carlos IV, hasta 1779. En ese momento se cita que se encuentra en la casita del príncipe, en el Escorial, entre los cuadros adquiridos por el monarca, lo cual les va a resultar un poco extraño, ¿no? Porque acabamos de decir que ya había sido regalada a los monarcas. Bien, hay que tener en cuenta que en 1653 se menciona una natividad de Barocci, además se menciona con una tasación pues, bastante elevada, entre las pertenencias del conde de Benavente, por lo que se cree que había llegado allí por donativo regio y luego pues, los monarcas la vuelven a adquirir. Tras este paréntesis, en el que brevemente no está dentro de estas colecciones reales, y tras ser adquirida por Carlos IV, bueno, pues sabemos que en 1814 estaba en el Palacio Nuevo, concretamente estaba en lo que se denominaba la pieza amarilla, y en 1827 en el Palacio Real, concretamente en la Real Sumillería. Hacia 1899 la podemos ver fotografiada por Juan Laurens, no sé si la han localizado ya, en lo que se conocía como la Sala de la Reina Isabel II, que todos ustedes, estoy segura, que reconocen como la sala en la que actualmente se albergan las meninas. La obra ya había tenido una notable repercusión en Italia en su momento, donde un discípulo de Barocci, llamado Alessandro Vitale, el sordo, realizó al menos una copia. Y en este caso se pagaron 30 escudos por esta copia. Recuerden que por la original de Barocci se habían pagado 272. Esta obra, bueno, se sabe que fue adquirida por el cardenal Federico Borromeo durante su estancia en la ciudad de Urbino
en diciembre de 1598. O sea, la copia se hace bastante reciente, una vez que se ha hecho el original. Y actualmente esta copia se conserva en la Pinacoteca Ambrosiana de Milán. Es verdad que durante algún tiempo hubo algunas dudas sobre la atribución, incluso se pensó pues, que podría ser una copia del propio Barocci. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los historiadores coinciden que lo que tenemos en Milán es la copia realizada por el discípulo. Les he dicho al menos una copia, y es que no existe una documentación clara que nos hable de la existencia de otras copias. Parece ser que hubo un proyecto para la realización de otra natividad, para la Catedral de Milán, pero nunca se llegó a completar. Sin embargo, a lo mejor ustedes pueden tener en mente otra, porque aquí en Madrid, bueno, aquí está Federico Borromeo, el encargado, ¿no?, de pedir esta copia. Además, volveremos a hablar de él. Y aquí en Madrid tenemos otra copia, es un poquito más tardía, es de 1767, y está firmada por Manuel Eraso y se conserva en la Academia de San Fernando. Bueno, continuamos con nuestras preguntas y vamos a analizar ahora qué es lo que hace a esta pintura tan especial y cómo lo consigue el artista. Sin duda, estarán ustedes conmigo que, sin saber nada de ella, porque no la hemos empezado a analizar, es una obra que transmite una dulzura especial. Y es que Barocci es un verdadero maestro a la hora de crear episodios cotidianos donde se impone pues, ese sentimiento familiar y popular. Es una obra muy íntima, muy dulce. Y han visto que la reina ya dijo que es una obra que produce una profunda devoción. Estamos todos de acuerdo. ¿Y cómo lo hace? Es realmente muy bello porque al observar esta obra, el artista nos está haciendo creer que estamos siendo testigos de un momento íntimo y espontáneo, cuando en realidad está todo totalmente fabricado. Todas las acciones que ustedes están viendo en esta obra están estudiadas, todas las posturas, todas las posiciones, todos los pliegues, todo ha sido pensado y todo está situado en un marco humanístico y moral. No hay nada espontáneo en esta obra. Estamos, pues, ante uno de los mejores ejemplos de esa correcta doctrina que existía en la época de representación, que era una doctrina que estaba promulgada principalmente pues, por Federico Borromeo o Felipe Neri, entre otros. Y fíjense ustedes si Barocci era experto en despertar estos afectos en el fiel, que incluso se contaba que Felipe Neri, ya les digo que él era uno de los que defendía la correcta representación de los episodios religiosos, se cuenta que él, que no era nada dado a la exaltación de experiencias místicas, llegó a un estado de extasío mientras contemplaba una obra de Barocci, La Visitación, que Barocci había creado para la Iglesia Nueva de Roma. Por lo tanto, este despertar de los afectos era algo que Barocci dominaba. Federico Borromeo, el arzobispo de Milán, escribe una obra que se llama De pintura sacra, en la que hace un análisis de la correcta iconografía de los distintos temas religiosos y señala pues, cuáles son más edificantes, más correctos para los fieles, y pone especial atención al tema de la natividad. Borromeo lo que defiende es que el arte es una herramienta para aleccionar al fiel en los misterios sagrados, como es en este caso, y que la representación con precisión histórica de las vestimentas y de los detalles. Para él, la claridad narrativa es tan importante como la representación de estos afectos que ya les he hablado, y se queja que muchas veces, en el caso de la natividad, pues los artistas enfatizan lo que no deben. Enfatizan, por ejemplo, artificios y no ponen la obra todo lo claro que debería ser para el fiel. Por ejemplo, y esto es bastante divertido, menciona que muchas veces a los pastores pues es que se les representa con unos cuerpos tan atléticos que hace que las miradas se desvíen del verdadero protagonista,
y el fiel se ponga a pensar en lo que no debe pensar y se ponga a darle protagonismo a quien no debe tener protagonismo. Los protagonistas de una natividad son la Virgen y el niño. Concretamente, lo que dice Federico Borromeo es que la representación y las actitudes de muchos de estos pastores no despiertan una chispa de piedad. Y como ejemplo, pues, de una correcta representación de este tema, escoge la Natividad de Barocci. Recuerden además, es lógico, ¿no?, porque él mismo pues, ya había comisionado una copia de la obra. Vamos a ver ahora cómo Barocci pues, consigue este efecto. Primero, tenemos que describir ante qué nos encontramos. Bueno, como bien saben ustedes, el nacimiento de Cristo se narra en los Evangelios, concretamente en San Mateo y en San Lucas. Es este último el que da más detalles y San Lucas nos está explicando pues, cómo San José tiene que ir a empadronarse a Belén y que en el viaje le acompaña la Virgen, que está embarazada. Y es a continuación cuando se hace, por ejemplo, la primera mención de un pesebre. Dice así: y aconteció que estando ellos allí, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí vemos, en esta representación que ha hecho Barocci, a la Sagrada Familia. Entendemos que está en Belén, entendemos que está en un establo, y el niño está en un pesebre. Fíjense además cómo el artista no idealiza el escenario para nada, y que Barocci incluye detalles, pues como la pared desconchada, o las maderas del pesebre, que están trabajadas de una manera bastante rústica. La elección de una nocturnidad en la obra tiene más que ver con la inclusión de los pastores, que los pueden ver ustedes también ahí. ¿Por qué? Porque San Lucas nos cuenta que los pastores pues, han sido despertados por un ángel en mitad de la noche para anunciarles el nacimiento de Cristo. Y además, para que no tengan duda y lo puedan identificar, el ángel les da ciertas instrucciones y les dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bien. De este modo, lo que Barocci representa es la continuación de estas dos escenas, ¿no? Esto que nos ha contado San Juan tiene una continuación que dice así: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Bueno, pues vemos aquí a todos los personajes que no han sido mencionados y todos con todos los elementos. Vemos el pesebre, vemos a San José, que les está abriendo la puerta de ese establo, les está señalando. Vemos a la Virgen María, que está adorando al niño, y al niño Jesús, como ya nos han dicho en varias ocasiones, que está en un pesebre. Y es que es en esta disposición de los personajes donde Barocci nos va a mostrar pues, la inteligencia compositiva, ya que realmente le está creando dos escenas en una. Si leemos la obra de izquierda a derecha, tenemos una adoración de los pastores, que es a su vez una adoración de la Virgen. Esta iconografía de representar el nacimiento de Cristo ya directamente como una adoración viene ya del siglo XIV y se vuelve popular gracias a los escritos de Santa Brígida de Suecia, que en una serie de visiones que tiene ella recoge lo que ha servido luego de inspiración iconográfica a muchos artistas. Bien, vamos a continuar analizando esta composición. Ya hemos dicho que tenemos dos adoraciones, vamos a ver exactamente cómo se conectan. Se conectan claramente por medio de una diagonal. Esta conexión, además, esta diagonal es muy significativa porque está conectando desde el punto de vista teológico la idea del nacimiento de Cristo con el reconocimiento como Salvador de los hombres. La diagonal, como ven, va a comenzar por la cabeza de los pastores, va a seguir con San José, con ese gesto de señalar, continúa
con el brazo de María. Y finalmente, pues nos va a remitir al elemento más importante, al elemento por el cual estamos todos aquí hoy, al niño Jesús, que está acostado en su pesebre. Están de acuerdo conmigo que aquí no hay distracción posible, como se quejaba Borromeo de otras representaciones. Se está dirigiendo claramente al fiel, al tema principal. Y además, con una perspectiva que es de gran belleza, porque permite al fiel, o en este caso a nosotros, pues tener la sensación de que es que estamos en la escena. Nosotros ahora mismo estamos arrodillados y estamos junto a los animales. Somos parte de esta adoración, somos parte de esta escena. Han visto que hasta ahora, cuando les he leído estas referencias de la Biblia, yo no he mencionado ninguno de los animales que aquí se encuentran. Y es que, aunque los evangelios de la Biblia son los oficiales en cuestiones religiosas, en cuestiones iconográficas, pues muchos artistas han recurrido a lo que se conoce como los evangelios apócrifos. En concreto, animales como la mula y el buey son mencionados en el evangelio de Pseudo-Mateo, que dice así: El tercer día, después del nacimiento del Señor, María salió de la gruta, porque es que en este caso la Virgen María ha dado a luz en una oscura gruta. Bueno, y entró en un establo y depositó al niño en su pesebre. Como ven, el pesebre está presente, vayamos a la fuente a la que vayamos. Y el buey y el asno lo adoraron. Tal cual lo ha puesto aquí Barocci. Entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. El buey ha conocido a su dueño y el asno el pesebre de su señor. La actitud solemne, porque no hay otra manera para describir cómo lo hace Barocci al representar este buey y esta mula, hace que nos dé la impresión de que estos animales pues, son conscientes de la importancia del hecho que están presenciando. Esto también es curioso porque, bueno, aquí se puede hacer una lectura que podríamos considerar que aquí Barocci está haciendo también un homenaje con esta humanización de estos animales a las órdenes franciscanas, por las que Barocci pues, siempre había profesado cierto favoritismo. Ya saben ustedes que para San Francisco pues, amaba a todos los animales, pero bueno, la mula y el buey estaban entre sus favoritos. Llegó incluso a celebrar misa con estos animales. Y además, pues esto tendría su lógica, porque para San Francisco la Navidad era el momento más importante, la celebración dentro del calendario cristiano, era el momento más importante porque marcaba el inicio de lo que sería la salvación del hombre. Era tan importante que incluso San Francisco, a modo de celebración, proponía que en estas fechas se alimentase más a este tipo de animales. Pero se habrán dado cuenta ustedes también que no es el único animal que tenemos aquí en la obra. Por la puerta, en compañía de los pastores, vemos un carnero. Entendemos todos al ver este carnero, pues que es traído como ofrenda al Mesías. Y además es que fíjense qué curioso que es el único personaje que nos está mirando. Es el único personaje que nos mira de frente. El resto, por mucho que nosotros estemos dentro de la obra, están ajenos a nuestra presencia. La simbología del carnero en un contexto cristiano está ya muy establecida, por lo tanto no parece casualidad que el artista lo haya elegido. Es claramente el nexo de unión entre el episodio del Antiguo Testamento del sacrificio de Isaac con lo que será la obra redentora de Cristo. Pues del mismo modo que se va a sacrificar un carnero en lugar de Isaac, Cristo es sacrificado en nombre de la humanidad. Sin embargo, esta no es la única simbología que se encuentra escondida, en cierta manera, dentro de la obra. Quiero llamar su atención ahora a otro detalle, pues de una exquisitez absoluta. De hecho, me atrevería a decir que si no se lo mencionase, a lo mejor pues no habríamos prestado atención. Hemos hablado ya de la diagonal, nos dirige la mirada, nos ayuda a centrarnos en el tema importante, nos dirige también hacia la luz, porque es una luz totalmente irreal que está emanando del niño Jesús
y que también nos recuerda las palabras que Cristo va a llegar a pronunciar y que recoge San Juan: yo soy la luz del mundo. Y es gracias a esta luz que emana del niño Jesús donde gracias a ella podemos reparar en otro detalle, en estas 2 espigas de trigo que Barocci, fíjense, nos la ha colocado entre la Virgen y el niño. Recuerden, nada es casualidad en esta obra. Su posición, el hecho de que además formen una cruz, nos sugiere una posible alusión a la Eucaristía. Y es que esta idea se refuerza aún más si nos fijamos en otros detalles que tenemos en la obra, pues como son el saco de grano o la cesta de pan, que además están en un primer plano a los pies de la Virgen. Y es que Cristo en el Evangelio también se va a identificar con el pan. Él nos dirá: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. También hará alusión al grano y dirá: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto es una clara alusión a ese sacrificio de Cristo, que ya se nos ha empezado a sugerir con el carnero, es el más evidente, pero también es una referencia a esa idea de la resurrección. Es de admirar la manera que tiene Barocci de convertir una obra devocional en un ejercicio de reflexión. Nos está presentando el momento en el que tenemos al Verbo hecho hombre, pero es que nos está recordando también la humanidad del mismo, que se va a ver culminada con la muerte en la cruz. Todo en esta obra llena de aparente dulzura y simpleza. Y si nos referimos a objetos, pues también tenemos que darnos cuenta de un detalle que tenemos a los pies de la Virgen. Es un objeto circular. Se encuentra en una posición que está entre ciertas luces y sombras. Y vemos, se ve que tiene una serie de decoraciones, no se pueden ver todas ellas, pero parece ser que estas decoraciones aluden a los símbolos del zodiaco. Un detalle que también incidiría en la importancia cosmológica del evento, que está aquí representado, es decir, el nacimiento de Jesús, y que además esto se puede unir con la idea del carnero, que es el símbolo de Capricornio, que es en la época en la que nace Cristo. Bueno, como ven ustedes, esa aparente sencillez de la que he hablado ya al principio es fruto de un trabajo de composición excepcional. Y además es que tenemos mucha suerte y está documentado a través de distintos dibujos preparatorios que se conservan en distintos lugares, pues como Florencia, Milán, Berlín, Cambridge, incluso Detroit. Barocci desarrolla un método de trabajo basado en el dibujo y en el uso de cartones, pues como ya se hacía en el siglo XV. Lo que hace Barocci es que realiza un primer boceto de la composición, o él lo domina Escarpiño. Después usa modelos vivos para realizar unos estudios más pormenorizados de cada uno de los personajes y de las actitudes que tiene previstas para ellos. Para el estudio de los pliegues, por ejemplo, de las vestimentas, se cree que lo que hacía Barocci es que utilizaba unos modelos de arcilla o de cera que moldeaba a su gusto, y esto era el primer paso. Pero, evidentemente, él quería evitar toda traza de artificialidad, por lo tanto, luego también a esos modelos vivos que tenía, los vestía y los dibujaba. De estos estudios que tenemos de paños que realiza Barocci se conservan multitud de ejemplos. Yo he seleccionado estos que se conservan en Milán, porque además, fíjense cómo es el estudio y cómo es el resultado final. Hay bastante variación. Además, quédense con esta idea, fíjense en cuántos pliegues hay en el estudio y cómo luego lo suaviza bastante en su resultado final. Además, a veces en esos estudios vemos que estos pliegues tienen un aspecto un poquito rígido, un poquito escultórico. Eso también nos lleva a pensar que pudiese usar paños encolados sobre las figuras, ¿no? De manera que la tela, la caída quedaría un poco más rígida. Bueno, vamos a ver un ejemplo de este proceso creativo que realiza Barocci a la hora de crear la obra. El caso más interesante es el de la Virgen.
podemos acudir a varios estudios que realiza del personaje, lo cual ya nos indica que Barocci pues, tiene un cuidado especial a la hora de componer la figura. Los ejemplos que tienen en pantalla se conservan en el Fitzwilliam Museum de Cambridge y en el Detroit Institute of Art, aunque les digo que estos son unos ejemplos, solo tenemos muchísimos más. Vemos en estos dibujos pues, cómo a lo mejor primero decide hacer la figura desnuda. En un estudio posterior ya empieza a incluir las vestiduras y bueno, entre ellos podemos ver variaciones de la colocación del brazo, la rodilla más o menos adelantada, la cabeza, pero como ven, bueno, se diferencia bastante del resultado final. ¿Cómo llega Barocci de estos estudios al cambio final? Bien, habitualmente se cita a Correggio como uno de los maestros ideales de Barocci, lo he mencionado yo también al principio. Y si se fijan, Correggio tiene una natividad hecha en 1520, en la que la actitud que tiene María, pues, bueno, se puede ver una cierta influencia, bebe claramente de esta. Además, recuerden que ya les he hablado de que la representación del nacimiento de Cristo muchas veces ya era directamente la representación de una adoración, como vemos aquí. Pero es que podemos ir más allá y encontrar paralelismos pues, con otras obras de Correggio, como por ejemplo esta oración en el huerto, que actualmente se encuentra en la que fue la residencia del duque de Wellington, en Apsley House. Como ven, la posición de Cristo aquí, pues una posición semierguida, brazos entreabiertos, la pierna parece que se asoma. Todo ello pues, nos recuerda bastante a la Virgen que tenemos nosotros. El proceso que realiza Barocci bien puede haber sido la creación de este modelo que les he dicho, ¿no? En cera, en arcilla, partiendo de esta imagen de Correggio, de manera que bueno, hace la figura y luego lo va girando hasta que logra la posición que tiene la Virgen en la obra. Esta es la fina línea en la que se mueve este artista, en que crea a la manera de, pero sin que sea pues, muy evidente. Y de este modo, y bueno, tras numerosos estudios, como otro que les muestro ahora en pantalla, Barocci llega a su resultado final. Además, este resultado falta en la humildad del momento, porque la representación de la Virgen, Borromeo, también indica que se debe tratar con modestia y con humildad. ¿Por qué? Pues porque hay que resaltar tanto la virtud como la pobreza de la Virgen. Para ello, por ejemplo, lo que indica es que los ropajes que deben vestir a la Virgen deben ser modestos, deben cubrirla, y no deben tener un exceso de pliegos que pudieran dar la idea de una tela muy rica. Recuerden, como el estudio que hace en un principio Barocci, los pliegos de la tela son más duros y más marcados y luego al final los termina suavizando. Barocci además va un paso más allá y queriendo llegar a esta mezcla de la realidad con la devoción, elige el color de la ropa de los personajes de la Virgen como ya la ha representado en otras ocasiones. Un vestido rosado, muy bien, el paño inferior es amarillo, el característico manto azul de la Virgen está siendo usado para terminar de volver al niño en el pesebre, y el detalle sobre el que quiero que se fijen ahora es el cinto verde que tiene la Virgen, porque recuerda al que se conserva en la Catedral de Prato, conocido como el Santo Cíngulo, y que se venera como una de las reliquias más importantes pertenecientes a la Virgen. Además, la actitud devocional de la Virgen ante el niño, momentos después de un parto, que se entiende que es totalmente indoloro, es una vez más lo que nos cuenta Santa Brígida en sus revelaciones. Aunque finalmente, bueno, Barocci decide no representarla arrodillada, sino erguida, como sí que la habíamos visto arrodillada en la obra de Correggio. La imagen de San José también sufrió ciertos cambios. Por los estudios sabemos que inicialmente el gesto iba a ser pues, bastante más amplio, ¿no? El gesto que tiene San José, y lo podemos ver, esta variación la podemos ver integrada en este estudio de la composición completa que se conserva en el Departamento de Obra Gráfica del Museo del Louvre.
Si vemos este estudio de lo que pudo haber sido la obra, vemos también diferencias en el espacio, ¿no? Por un lado tenemos a San José con los pastores, que están relegados pues, como a un segundo plano, de una manera mucho más evidente que en la obra final. Y así la verdad es que da la impresión de que estamos ante dos grupos de personajes distintos y no vemos una conexión tan clara como sí que la podemos ver en la obra final. La sensación de cercanía que tenemos al contemplar la obra final no es exactamente la misma que tenemos a ver esta. Además, pues bueno, ven también ustedes otros cambios bastante evidentes. La posición de la mula, por ejemplo, el buey lo deja igual. Vemos también que hay muchos más elementos en el suelo. Estamos incluso un poco más fuera del pesebre. No se tiene la misma cercanía que se tiene al contemplar la obra final. Se ha hablado además de que Barocci lo que hace es que repite tipos y gestos. Bueno, ¿por qué no? Si funcionan, ¿por qué no repetirlos en distintas obras? Y a veces reutilizar un gesto, reutilizar una postura, también significa evolucionar ese gesto o esa postura. El gesto de señalar que tiene aquí San José nos puede recordar a otras obras del artista. Fíjense, por ejemplo, en el San José que tenemos en la Virgen de las Cerezas. No señala, pero es un gesto muy similar. Solo tienen que girar al personaje. Pero podemos encontrar también algo muy similar en la Madonna del Popolo. Fíjense en la madre, que se encuentra en la esquina inferior izquierda, que señala, está con su hijo y le está señalando a la Virgen. Un gesto también que nos puede recordar bastante al de San José en nuestra obra. Y en la Lamentación sobre Cristo muerto, un poquito más difícil de darse cuenta, pero no sé si ven a un hombre al fondo, que probablemente lo tenemos aquí, con turbante, probablemente sea Nicodemo, y lo que está haciendo es que está dirigiendo, señalando con su gesto, está dirigiendo al grupo a la tumba. Bueno, ¿por qué no? Si funciona un gesto, si funciona una expresión, vamos a seguir usándola, vamos a trabajar con los modelos, vamos a girarlos, vamos a transformarlos, vamos a evolucionar, pero vamos a partir de una base que sabemos que funciona, ¿no? Como ven, no solamente hace estudio de los personajes principales. Yo he escogido, por supuesto, la Virgen y San José, pero es que tenemos estudios también de los pastores, tenemos estudios de los distintos animales. Además, como ven, estudios en los que hay estudio sobre estudio. Tan pronto tengo un estudio de los pastores como tengo un pliegue, como tengo un retrato. Es algo también curioso y se habrán dado cuenta que en otros de los estudios que les he puesto había una cuadrícula marcada. Bueno, esto se entiende que es para que sea más fácil trasladar el dibujo a otra superficie. ¿Por qué? Porque cada uno de estos estudios individuales que realiza Barocci ya cuando por fin está conforme con lo que él tiene, lo traslada a un cartoneto o a un cartón, de manera que luego Barocci puede comprobar el efecto que tienen todas estas figuras que ha estudiado de manera individual, las pone otra vez juntas y estudia el efecto que tiene el conjunto, pues con una luz común. Eso no lo puedes hacer hasta que no tienes a todas las figuras y decides cuál va a ser el foco, y con una perspectiva común. De hecho, no es de extrañar que haya historiadores que se hayan dedicado solamente a analizar los dibujos de Barocci, porque de verdad que no saben la cantidad de dibujos que realiza el artista de cada una de sus obras. De este modo, además, se ha llegado a concluir que luego Barocci lo que iba haciendo es que iba realizando dibujos consecutivos en los que iba ampliando la escala y lo ampliaba hasta que alcanzaba la escala que iba a tener pues, la obra final. Y además, estos dibujos finales no solamente eran a escala, sino que los acababa realizando en pastel. Les he podido traer un ejemplo muy bello
de un ejemplo de estos dibujos a pastel relacionado con la obra. Es esta cabeza del Niño Jesús, se conserva en el Castillo de Windsor como parte de la colección real inglesa. Y además es que este ejemplo es bastante curioso, porque no está a escala, sino que supera un poquito la escala final de la obra. Esto puede hacer pensar que a veces incluso Barocci pudiera hacer estos dibujos para acabar vendiéndolos, a lo mejor para colecciones privadas, o que efectivamente hubiese idea, ¿no?, de reproducir esto en otro formato todavía mayor, otro proyecto, otra natividad todavía mayor. Pero fíjense la belleza que tiene este dibujo. Estamos viendo a un recién nacido, perfectamente enfajado, el pelo en desorden, los ojos están entreabiertos, está mirando a su madre, lo cual ya le da una dulzura extra, ¿no?, a este momento. Creo que tras este breve análisis entendemos todos, ahora un poquito mejor, esos tiempos de ejecución que tanto he insistido de Barocci. Si realizaba con esa minuciosidad tanto estudio de todas sus figuras, movía, cambiaba, descambiaba, trasladaba, trabajando unas horas por la mañana y unas horas por la tarde, es casi un milagro que tengamos obras de este artista. Además, es que era un proceso creativo minucioso y laborioso. Y realmente yo espero que ahora, cuando ustedes se acerquen a esta obra, como ya les he dicho en la sala 49, pues reparen en todos y cada uno de los detalles que les he ido mostrando y que nos hemos ido fijando a lo largo de la conferencia de hoy, y que aprecien todavía más la belleza que hay dentro de este artificio, que además, fíjense, como no es casualidad la posición que tiene la obra en la sala. Fíjense qué belleza la diagonal que tiene nuestra obra en contraposición con la diagonal que tiene la obra de Correggio. En este museo no es nada casualidad. Muchísimas gracias.